Romanos, capítulo 16. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Recíbanla en el Señor, como deben hacerlo los creyentes, y ayúdenla en todo lo que necesite, porque ha sido de gran ayuda para mucha gente, incluyéndome a mí. Envíen mi saludo a Prisca y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, quienes arriesgaron su vida por mí. No solo yo estoy agradecido con ellos, sino con todas las iglesias de los extranjeros también. Por favor, también salúdenme a la iglesia que se reúne en su hogar. Den mis mejores deseos a mi buen amigo Epeneto, la primera persona en seguir a Cristo en la provincia de Asia. Envíen mis saludos a María, que ha trabajado mucho por ustedes, y también a Andrónico y a Junías, judíos como yo y compañeros en la cárcel. Ellos son muy bien conocidos entre los apóstoles y se convirtieron en seguidores de Cristo antes que yo. Envíen mis mejores deseos a Amplias, mi buen amigo en el Señor, a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. Saludos a Apeles, un hombre fiel en Cristo. Saludos a la familia de Aristóbulo, a mi conciudadano Herodión y a los de la familia de Narciso que pertenecen al Señor. Mis mejores deseos a Trifaena y Trifosa, trabajadores diligentes del Señor, y a mi amiga Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Den mis saludos a Rufo, un trabajador excepcional, y a su madre, a quien considero como mi madre también. Saludos a Asíncrito, a Flegontes, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, y a los creyentes que están con ellos. Mis mejores deseos a Filólogo y Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los creyentes que están con ellos. Salúdense unos a otros con afecto. Todas las iglesias en Cristo les envían saludos. Ahora les ruego, mis hermanos creyentes, cuídense de los que causan discusiones y confunden a las personas de la enseñanza que han aprendido. Aléjense de ellos. Estas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con su forma de hablar lisonjera y palabras agradables engañan las mentes de las personas desprevenidas. Todos saben cuán fieles son ustedes, y eso me llena de alegría. Sin embargo, quiero que sean sabios en cuanto a lo que es bueno e inocentes de lo malo. El Dios de paz pronto quebrantará el poder de Satanás y lo someterá a ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Timoteo, mi compañero de trabajo, envía sus saludos, así como Lucio, Jasón y Sosípater, quienes también son judíos. Tercio, quien escribe esta carta, también los saluda en el Señor. Gallo, quien me dio hospedaje, y toda la iglesia de aquí los saludan. Erasto, el tesorero de la ciudad, envía sus mejores deseos a ustedes, así como nuestro hermano Cuarto. Ahora, a aquel que puede fortalecerlos, mediante la buena noticia que yo comparto y el mensaje de Jesucristo, conforme al misterio de verdad que ha sido revelado, el misterio de verdad oculto por la eternidad y ahora visible,
a través de los escritos de los profetas y siguiendo el mandato del Dios eterno. El misterio de la verdad es dado a conocer a todos, en todos lados, a fin de que puedan creer y obedecerle, al único Dios sabio, a través de Jesucristo. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Bienvenidos a Reavivados por su palabra. Este es el último capítulo de la epístola de Pablo hacia los romanos. Y aunque son saludos personales finales, hay muchas enseñanzas que se pueden obtener. En primer lugar, colabora con Cristo, como Priscila y Aquila. El verso 3 y 4 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, de los nuevos conversos extranjeros que habían llegado a creer en el Señor. Ellos ayudaban a la obra, ayudaban a Pablo, ayudaban a la iglesia, pero finalmente ¿a quién lo hacían? A Cristo. Por eso cada vez que das una mano, cada vez que haces misión, ayudas a la iglesia, ayudas a un misionero, a un pastor, finalmente estás colaborando con Cristo mismo, con el Rey del universo. ¡Qué enorme privilegio! En segundo lugar, reúnete en grupos pequeños. El verso 5 dice, saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Respecto a Priscila y Aquila menciona que también había una iglesia que se reunía en su casa. Era una casa iglesia, aunque no era el templo mismo. Pero esto fortalecía la comunión. Y también funciona esto en este tiempo. Por eso los miembros de la iglesia pueden dividirse en grupos pequeños que regularmente deben reunirse en las casas. Esto fortalece la comunión, la, la unión entre estos pequeños grupos que hacen parte de la iglesia. Hay más compañerismo. Cada uno puede saber las necesidades que pasa cada miembro, orar entre ellos y ayudarse mutuamente. Por tanto, la obra en pequeños grupos no debe ser interrumpida. Reúnete en los pequeños grupos que hay en tu iglesia. En tercer lugar, sé un fruto para Cristo. El verso 5 sigue mencionando a otro personaje. En esta oportunidad dice, saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. No solamente hay frutos del Espíritu Santo que tienen que ver con el carácter de una persona, también hay frutos de evangelización y cada persona nueva que cree en Cristo es un fruto. Tú y yo debemos de tener esos frutos en nuestra caminata cristiana. Debe de haber frutos, debe de haber personas que van creyendo en el Señor. Esos serán tus frutos. Porque tú primeramente fuiste un fruto. Ahora tú debes de producir otros frutos. Como sucede en la agricultura. Un fruto produce otros frutos. Se multiplica. Y así debe de andar la obra, la misión del Señor. No debe paralizarse. Debe de haber continuamente frutos. En cuarto lugar, sé aprobado en Cristo. El verso 10 dice, saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Debes de llegar a ser como Apeles.
de quien se diga que fue aprobado. ¿Y qué necesitas para ser aprobado? Principalmente, obedece a Jesús. Cristo dijo, si me aman, guardan mis mandamientos o guarden mis mandamientos. La mejor evidencia de que puedes ser aprobado por el Señor es que guardas su palabra, guardas lo que Él te dijo, las instrucciones que nos dio, las órdenes, los llamados, las comisiones que nos dejó. Entonces podemos ser aprobados por el Señor y a la vez alejándonos del pecado. En quinto lugar, trabaja por Cristo. El verso 12 dice, saluden a Trífena y a Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Estos tres personajes, Trifena, Trifosa y Pérsida, habían trabajado, y no solamente poco, sino menciona arduamente. Haz lo que puedas. A veces tal vez tendrás que dar más de lo que se te pide. Cristo ve tus esfuerzos y Cristo va a recompensar tu trabajo para Él. La misión, la obra, no necesita necesariamente miembros que den un poco, que den migajas de su tiempo, de sus recursos, de su amor al Señor. Trabaja arduamente, haz todo lo posible. Cristo no dio un poco, Cristo dio su vida entera, su vida completa, hasta la muerte. Cristo no solamente fue herido, Cristo fue muerto por causa nuestra. Por tanto, demos todo lo que podamos y aún más para Cristo, como gratitud por tan enorme sacrificio. Número 6. Apártate de los que causan división. Ahora Pablo da consejos acerca de lo que podría interrumpir a los creyentes y que hubo en aquel tiempo y lo hay hasta hoy. El verso 17 dice, pero les ruego, hermanos, que se fije en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Apártense de ellos. Y voy a agregar lo que dice el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Siempre hubo en la misma grey del Señor, en la misma reunión de los creyentes, personas que no han tenido una experiencia de conversión y lo que hacen es causar divisiones, hablar mal de uno, hablar mal de otro, hablar mal o en contra de los líderes, en contra de la organización de la iglesia. Y finalmente lo que causan es división, dolor, heridas a la iglesia. Son personas que no están en el centro de la obra, como los que se ha mencionado anteriormente. Pablo, no son los que están trabajando arduamente, sino son los que están en el contorno de la obra. Entonces, miran de lejos, critican, ven los errores que hay entre los creyentes, o en los líderes, o en la iglesia, y se dedican a ello, piensan que están haciendo una buena obra, denunciando los males continua y amargamente. No menciono que debe de haber males, que no se debe denunciar los errores, sino que
Ese fue el comportamiento de estas personas, causar divisiones, y a veces lo hay actualmente. A tales personas Pablo dice que ignores, menciona que te apartes de estas personas. Concéntrate en Cristo, concéntrate en su obra, no te concentres en las espinas que hay en una rosa. Concéntrate en los bellos pétalos que tiene esa rosa, no en las espinas, porque siempre hallarás en un mundo caído, en un mundo de errores, pues eso hace Satanás también con la iglesia, causar dolores. Entonces concéntrate en Cristo, mira a Jesús, no mires los errores de los demás, y si miras el error de otros, sea para que te acerques con amor y trates de rescatar a las personas, no para destruirlas. Número 7. Dios aplastará a Satanás finalmente. Y acá hay una promesa. El verso 20 dice, y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. Qué impresionante promesa. Dios aplastará al enemigo bajo nuestros pies. El enemigo tiene los días contados. El enemigo pronto acabará. Por tanto, tú sigue confiando en el Señor. El enemigo está vencido, aunque sigue luchando, pero la promesa es fiel. Será vencido. Tú sigues a un Dios victorioso. En octavo lugar, Dios te va a fortalecer según el Evangelio de Jesucristo. El verso 25 finalmente menciona, y al que puede fortalecerlos según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, que es Cristo, el gran plan de la redención. Él te va a fortalecer. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes herido? ¿Te sientes perseguido? ¿Te sientes solo o sola? ¿Abrumado o angustiado quizás? El único que te va a fortalecer, te hará fuerte, es Dios. Ve a Él. Los seres humanos somos solo esos seres humanos. No somos Dios. Ve a Dios primeramente y luego puedes acercarte a los seres humanos. Entonces, la aplicación a la vida es vive para Cristo hasta ser fortalecido y aprobado por Él. Luego de haber trabajado, haber dado todo por Él, sea aprobado como los personajes que acabamos de leer, a quienes se saludan. Vamos a terminar ahora con una oración. Señor nuestro, por favor, ayúdanos a ser como estas personas a quienes Pablo saludó, ser aprobados por ti, trabajar arduamente por ti, Señor, reunirnos en los pequeños grupos, en las casas, Padre amado, asimismo dar frutos para ti, por amor, por tanto que has hecho por nosotros, compartir el Evangelio con otros, sea nuestro afán, y ser fortalecidos por ti, porque finalmente aplastarás al enemigo. Gracias por todas estas enseñanzas preciosas que has dejado en el libro de Romanos. Continúa guiándonos en esta caminata del estudio de tu palabra. Cada hijo o hija tuya sea bendecido grandemente en este día. Cada persona que oye en este momento, por favor, sea tocado por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Te mando un muy, muy fuerte abrazo.